Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz, y que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida, en tu corazón, en tu persona, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Le damos gracias al Padre Celestial, Padre Eterno, le damos muchas gracias porque nos ha dado un día más de vida, una oportunidad nueva de seguir buscando de su palabra, seguir escudriñando su palabra. Amén. Ese es el propósito de este canal. Darle la gloria al Padre Celestial, al que reciba toda la gloria por haber mandado a su Hijo por ti y por mí, y que su Hijo, muriendo en esa cruz, se rasgó el velo para darnos su Espíritu, hermanos, hoy que está al alcance tuyo, al alcance mío, y ser guiados por medio de su Espíritu para escudriñar su palabra, que es verdad. Amén. Ese es todo el propósito de este canal. Que te acerques, que tú y yo nos acerquemos a Dios, que podamos ser guiados por el Espíritu para entender las Escrituras, hermanos. Amén. De eso se trata. Así les pido que tengan sus apuntes, ¿verdad? Que apunten los versículos, hermanos, llévenselos, estudienlo toda la semana, vean la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que hace el cambio. Amén. La palabra de Dios es verdad. Entonces, estamos escudriñando la Escritura, hermanos, sin sacar de contexto nada, sino basándonos en la palabra de Dios. Amén. Así, hermanos, les pido que abran su palabra, tengan su palabra a la mano, tengan sus versículos, su libreta para que apunten sus versículos, hermanos, que ustedes sean estudiando. Ese es el propósito, hermanos. Amén. Acercarnos cada día más a Dios. ¿Para qué? Para estar listos, hermanos. Tenemos que estar listos y todo lo que aprendamos ponerlo por obra, hermanos. Amén. Así su palabra la abren, hermanos, la palabra de Dios en Gálatas 5:1, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. A la letra dice: Estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Una vez más: Estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así le damos gracias a Dios y le pedimos a nuestro Padre Celestial que sea su Espíritu guiándonos, hermanos. Amén. Padre eterno, Padre Celestial, le damos muchas gracias y le damos toda la gloria y toda la honra, Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos gracias, Señor, por todo lo que ha hecho y por otro día más, Señor, para que nos da la oportunidad de escudriñar su santa palabra, las sagradas Escrituras, que son verdad, Señor, y que son las que cambian nuestro corazón, Señor. Le pedimos, Señor, que su Espíritu, Señor, sea guiándonos, Señor, que sea, Señor, edificando, Señor. Su palabra es para edificar, para cambiar, para tocar el corazón, Señor. A todos aquellos que estén oyendo este mensaje, Señor, que es usted y su Espíritu sean, Señor, tocando el corazón, cambiando las vidas, Señor. Ese es el único propósito, Señor. Dejarle a usted, Señor, que usted haga la obra, Señor. Que usted haga la obra, Señor. Nosotros nos quitamos de un lado, Señor, para que su Espíritu nos sea guiando por medio de su palabra, Señor, y que sea usted restaurando, levantando, rompiendo cadenas, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Le damos gracias por todo. Amén. Así dice la Escritura, hermanos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Otros versículos, hermanos, que piensan y creen que la esclavitud, el yugo de esclavitud son los mandamientos de Dios. Pablo siempre se está refiriendo a la ley. Ya lo dijimos, hermanos, lo hemos sustentado con la palabra y hemos con su palabra visto que la ley de Dios nunca va a pasar. Son los 10 mandamientos. Nunca. La ley de Moisés era la que era contraria a nosotros y que es contraria a nosotros. ¿Por qué? Porque se apedreaba. Había una paga, que si tú eras transgresor de la ley de Dios, había una paga. Y en aquel tiempo Pablo, lleno del Espíritu de Dios, estaba hablando y se refería acerca de eso, hermanos. Y todas sus cartas han sido mal interpretadas, porque cuando Pablo menciona la ley, toda la gente y toda la carne dice: yupi, ya no hay que guardar los mandamientos. Y es un error completo y terrible.
Porque volvemos a lo mismo, con Jesús no puedes matar, con Jesús no puedes idolatrar, con Jesús no puedes mentir. O sea, con Jesús ya no puedes hacer esas cosas, porque Jesús cumplió todo para morir santo en una cruz y enseñarnos el camino. Seguimos a Jesús obediente hasta la muerte, no seguimos a Adán. Otra vez una falacia que diga, no, entonces ¿de qué sirve que murió Jesús en la cruz? ¿Cómo que de qué sirve? Que nos enseñó el camino. Nos sirve de ejemplo. Jesús mismo vino en carne a guardar los mandamientos de su Padre. Ya lo vimos en San Juan 15, lo vimos. Eso es permanecer en el amor de Dios, y vino a permanecer en su amor de su Padre. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para no permanecer en el amor, en el perfecto amor del Padre, que son los 10 mandamientos? Entonces, con la palabra de Dios, si nos vamos a Santiago, vayan a Santiago, vamos a estar leyendo Santiago 1, vamos a leer del 21 al 25. Santiago 1, vamos a leer del 21 al 25. Dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Otra vez, la palabra es para que entre a tu tierra, que la palabra entre a tu tierra y que nosotros en esta tierra, porque somos polvo, pues polvo eres y al polvo volverás, somos tierra, somos polvo, que entre esta escritura al polvo y ya nosotros no hacer conforme a la carne, que es enemistad en contra de Dios, las obras de la carne. Esta tierra ya tiene que obedecer los mandamientos de Dios que dan vida, así como Jesús lo hizo, dando vida y quitando la pared intermedia, ya lo vimos en versículos pasados, haciendo un solo hombre, haciendo los mandamientos con la carne y haciendo un nuevo hombre, hermanos. Y murió y resucitó y Él vive, a Él seguimos, no a nadie más. Dice la palabra de Dios, el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El 25, muy importante, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Qué Pablo está hablando en Gálatas 5? Estar libres, no esclavos. ¿Con qué estamos libres? Con la perfecta ley de la libertad. ¿Cuál es esa? Los 10 mandamientos, hermano. Ojo. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. En lo que hace. Y ya estás leyendo y estás en el 2, y entonces si nos vamos al 2 adelantito, Santiago 2 del 8 al 13 dice: si en verdad cumplís la ley real. ¿Cuál es esa ley? La ley real, amor perfecto y verdadero al Padre y al prójimo, que son los 10 mandamientos. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura. Ven, hermanos, todo el tiempo tenemos que cimentar lo que decimos, hermanos. Aquí Santiago se está refiriendo a la Escritura cuando no tenían los libros que nosotros hoy tenemos clasificados como el Nuevo Testamento. Aquí Santiago está escribiendo y por medio del Espíritu de Dios nos está diciendo: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura con E grande. Otra vez, hermanos, con la Escritura. Ellos le hablaban Escritura, no le hablaban Viejo ni Antiguo Testamento, hermano mío. El error del hombre
es haber clasificado los dos testamentos, haber puesto y dicho antiguo y viejo, cuando la palabra de Dios, ya lo dije, hermanos, no, y con la escritura, la palabra de Dios no cambia. El que se hace viejo y antiguo somos nosotros. Nosotros hacemos viejos y luego ya antiguamente han envejecido y han muerto, pero dice la palabra que se marchitará la flor, ¿verdad? Pero su palabra permanece para siempre. Aquí la ley real conforme a la escritura con E grande. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Aquí, hermanos, está dando Levíticos 19:18. Si te vas a Levíticos 19:18 vas a ver que esa misma palabra que Jehová había dado está en Levíticos. Y Jesús vino a dar ese nuevo mandamiento. Hermano mío, eso es lo que Dios siempre ha querido, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Bien haces, el 9. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado. ¿Ves? Y quedas convictos por la ley como transgresores. Ya hemos visto que en 1 Juan dice que el pecado es transgresión ¿de qué? De la ley real, la ley perfecta, la ley verdadera, la ley de libertad. Porque Jesús nos salvó ¿de qué, hermano mío? Del pecado y de la muerte. Estar bajo la ley, como dice Pablo, ya no estamos bajo la ley. Quiere decir que ya no somos transgresores de la ley real. Volvemos a lo mismo. La ley real de Dios, sobre las Sagradas Escrituras, la ley real de Dios son los 10 mandamientos. Y por eso aquí dice, uno de los mandamientos dice, amarás al prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convictos por la ley como transgresores. ¿Transgresores de qué? De los 10 mandamientos. Dice, porque el 10, porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cualquiera que ofende uno, se hace culpable de los 10. Ya no somos transgresores. Por eso es perseverar en la fe, hermano mío. Ve lo que Santiago está diciendo por medio del Espíritu de Dios. El 11, porque el que dijo, y ves cómo está hablando de los 10 mandamientos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley perfecta, verdadera, la ley real de la Escritura, la ley que da la libertad, y la cual Pablo está hablando en Gálatas 5:1. Ya tienes que estar en libertad. ¿Cuál libertad? La ley verdadera que nunca va a pasar. Salmo 119, ya lo vimos, hermanos. Lean todo el Salmo 119 para que vean. Dice que sus mandamientos son verdad, sus mandamientos son eternos, sus mandamientos nos vivifican. Culpable de todos. El 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y hay uno que les molesta a toda la gente, a la mayoría de los que están siguiendo a Jesús. Acuérdate del sábado para santificarlo. Eso está en los 10 mandamientos, hermano mío. Si tú no matas, no robas, no hurtas y cumples toda la ley, pero te falta uno que es, acuérdate del sábado para santificarlo, ¿qué crees? Te haces transgresor de toda la ley. No lo digo yo, lo está diciendo Santiago. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley. Ya ven cómo no tiene sentido lo que muchos dicen que Pablo dice, pero Pablo no está diciendo nadie será justificado por la ley. Sí, hermano, nadie es justificado por la ley de apedrear, por la ley de matar, porque eres transgresor de la ley, la cual era contraria, el libro de la ley que era contraria a ti y a mí, que estaba afuera del arca del pacto. Ya lo vimos en Deuteronomio 31. No las tablas de la ley que estaban adentro del arca, la cual Jesús vino a cumplir cabalmente en su carne, en su templo. Él vino a cumplir. No vino a abrogar. Mateo 5:17. No pienses ni creas, ni pienses, no lo pienses que vine a abrogar la ley ni los profetas. No vine a abrogar, vine a cumplir.
Mateo 5, 17. Y entonces ya leyendo la escritura te das cuenta de qué ley Jesús está hablando y de qué ley Pablo habla y de qué ley. Por eso tenemos que escudriñar la escritura para saber de qué ley se está refiriendo Pablo, y cuando hablan de la ley de Dios, que es aquí exactamente, Santiago está refiriéndose a la ley de la libertad, ley real, perfecta, que son los mandamientos de Dios, amor puro al Padre, amor puro al prójimo. Esa es la ley de la libertad, la cual Pablo está hablando en Gálatas 5:1. Así habla de hacer como los que habéis jugado por la ley de la libertad, otra vez, porque está hablando de los mandamientos de Dios, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Todo lo que decimos tenemos que decirlo y sustentarlo con su palabra. Y aquí, ¿qué está diciendo? Que Jesús vino en carne, hermano mío, a guardar los mandamientos de Dios, los 10. Eso dice en San Juan 15:9-10, dice: he permanecido en tu amor, he guardado tus mandamientos. Jesús vino en carne a guardar, permanecer en el amor de Dios, guardar y a darnos misericordia. Él vino a vivir los mandamientos, por eso Él resucitó y Él vive, porque la paga del pecado es muerte. Él murió siendo santo, perfecto. El Padre lo levanta de los muertos, está a la diestra del Padre, y estamos siguiendo a Jesús, no estamos siguiendo a nadie más. Él mismo vino a ser ejemplo. Él es tu ejemplo. Por eso no pongas los ojos ni en mí, ni en los pastores, ni en nadie, ni en las religiones. Pon los ojos en Jesús, porque Él es el que resucitó y Él es quien dijo ser el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Él está con el Padre, dice la Escritura, sentado a la diestra del Padre, y Él es el que vive. ¿A quién tenemos que seguir? A Jesús. Él es el testimonio del Padre aquí en la tierra. Él vino a vivir conforme a la voluntad del Padre. No dejes que nadie te engañe. Y te estoy dando versículos para que los escudriñes y para que Dios sea hablándote a tu persona, y que seamos hacedores, no oidores nada más. Porque juicio sin misericordia quedará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Todas las cartas de Pablo era eso. Todos los fariseos. ¿Y qué estaban persiguiendo? ¿A quién estaban persiguiendo? Es más, Saulo, lo vamos a ver con su palabra, estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Cómo? Guardando y persiguiendo una ley. Estaba acechando a la iglesia por estar persiguiendo una ley, la cual Jesús clavó en la cruz del Calvario. Esos son los decretos que eran contrarios. La ley, no la ley de Dios, la ley de Moisés. Decretos que eran contrarios a ti y a mí, que ahora ya no debemos de apedrear, debemos de amar. Y amando no robamos, y amando no mentimos, y amando no adulteramos, y amando no fornicamos, y amando no idolatramos. El verdadero amor. Vamos a Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6. Vamos a estar leyendo del 15 al 18. Romanos 6. Del 15 al 18 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Que todos hoy gritan: la gracia, estamos bajo gracia, hermano, estamos bajo gracia. Y aquí Pablo les está diciendo: ¿qué pues pecaremos? Seguiremos pecando. ¿Y pecado qué es? Transgresión de la ley, porque la palabra lo dice. ¿Cuál ley? La de Dios, los 10 mandamientos. Y él dice: sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Es claro Pablo cuando está diciendo que tenemos que ser obedientes. ¿A qué? A los mandamientos de Dios, que Jesús jamás quitó. Jesús les dio el verdadero valor a los mandamientos de Dios.
no lo que los fariseos estaban haciendo. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte. Pecado es desobediencia, hermano mío. O sea, de la obediencia para justicia. Si Dios quitó los mandamientos, entonces ¿qué debemos de obedecer? Si Dios quitó los mandamientos, ¿qué debemos de obedecer, hermano mío? Es lo que hoy enseñan. Y aquí Pablo es claro cuando dice, obediencia para desobedecer es para muerte y obediencia es para vida. Lo dice su palabra. Para justicia, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. ¿Qué es la justicia? Ya lo vimos, hermano mío. Deuteronomio 6:25. Ya lo vimos que es la justicia de Dios, los 10 mandamientos. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis integrados y libertados del pecado. ¿Viste de qué está hablando en Gálatas? Libres del pecado, ya estamos libres del pecado, ya no cometemos el pecado, ya no somos transgresores, por eso ya no estamos bajo la ley. Porque ya no hay ninguna ley que nos persiga, porque ya no somos transgresores de los mandamientos de Dios. Y viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaréis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. A la justicia. Y esto en el 19, ¿ves? Todo es servir a la justicia. ¿Y qué es lo que Jesús vino a enseñar? A permanecer en su amor. ¿Cuál? Guardando los mandamientos de Dios, que están en 2 tablas adentro del arca, no afuera del arca. Muchos versículos han sacado de contexto, y más en mayoría lo de Pablo, porque dicen, ya no estamos bajo la ley. Entonces vamos a matar, pues, si ya no estamos bajo la ley. ¿Ves? La ley de Moisés, la ley de Dios. Nos regresamos a Gálatas 5 y vamos a leer el 2 y el 3, dice la palabra de Dios. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidas, y ve lo que Pablo está hablando, otra vez y otra vez, siempre Pablo está, todavía en aquel tiempo, todavía querían forzar a la gente a circuncisión, ya no es la circuncisión, ya no, hermano mío, Jesús murió en una cruz, Él fue lastimado, herido, Él fue vituperado, Él derramó su sangre preciosa, y le hirieron el costado y le pusieron una corona. Él murió santo cuando no tenía que morir, por ti y por mí. Su sangre limpia, pura, perfecta, santa es la que nos limpia. ¿Ves? Lo que le hicieron a Jesús, ¿qué fue lo que le cayó a Jesús? Todo el pecado. Él nos libró de la ley de Moisés, no de los mandamientos. Él murió santo. Pablo os digo que si circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez os testifico a todo hombre que se circuncida, que estás obligado a guardar toda la ley. ¿Ves? Que estás obligado a guardar toda la ley, no la ley de los mandamientos. Pablo se está refiriendo exclusivamente a la ley de Moisés. Todavía querían guardar la ley de Moisés, hasta hoy todavía quieren guardar la ley de Moisés, apedreando. Circuncisión, cuando hay cosas que ya no debemos de guardar, pero los 10 mandamientos sí. Y esto, hermanos, 1 Corintios 7, ya lo di pero nos vamos para que vean y sustentarlo con la palabra. 1 Corintios 7, vamos a leer
17, 18 y 19, vean cómo Pablo está hablando de la circuncisión todo el tiempo, porque todos querían estar circuncisión y poner circuncisión a todos, cuando ya no es. Dice la palabra, pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Este orden en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue alguno llamado siendo incircunciso, no se circuncide. El 19, subráyalo, apréndetelo, y dáselo a todos los hermanos que dicen que ya no los mandamientos. Díselo, porque es una orden que es por medio del Espíritu de Dios. Pablo está escribiendo esta carta. Ya esto ordeno en las iglesias: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. El guardar los mandamientos de Dios. ¿Ves? Los mandamientos de Dios son eternos. Y esto no se predica hoy ya en la mayoría de todos los lugares donde profesan a Dios como su Salvador, negando los mandamientos en vez de guardar los mandamientos, porque Pablo, el Espíritu de Dios guiado por el Espíritu, está haciendo una orden a todas las iglesias. Eso es tener la circuncisión del corazón. Miren, hermano, escudriñando su palabra, su escritura, vámonos a Deuteronomio. Yo ya dije que no voy a llamarle viejo, porque no, viejo nosotros. Viejos nos hacemos nosotros, hermanos. Su palabra es eterna y es poderosa y permanece para siempre. Yo ya no voy a utilizar esa terminología antiguo o viejo, hermano. No, pero vamos a Deuteronomio, que son las Sagradas Escrituras. Deuteronomio 10. Ya lo dije, todo lo que Jesús en el desierto le citó al enemigo, ¿qué fue? Deuteronomio, hermano mío. Pero hoy en día te dicen que ya no, que ya eso ya no. Con la palabra, apunta estos versículos. Deuteronomio 10, vamos a leer el 12 al 17. Dice la palabra de Dios: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué es temer a Dios, hermano? Ya lo habíamos dicho, Eclesiastés 12. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eclesiastés 12. Ojo, hermanos, aquí lo que dice Jehová. Aquí en Deuteronomio, hermanos. Teme a Dios, temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Jesús dijo: permanece en tu amor. En otras palabras, Jesús amó de tal manera a Dios que permaneció en el amor de Dios, guardando sus mandamientos, dice San Juan 15. Y hoy te dicen que ya no, que hasta allá están, lejos. Que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y les molesta un mandamiento. Si tú estás amando a Dios con todo el corazón y con toda tu alma, ¿cómo te va a molestar un mandamiento? Acuérdate el sábado para santificarlo. Éxodo 28. ¿Cómo? A mí me molestaba porque estaba en la carnota. Ahora me doy cuenta que son los mandamientos de Dios y esos no pasan, son eternos. Y aquí no es estar de santuchón, aquí es de obedecer a Dios, hermanos. Porque muchos, ay, qué santurrón, qué... No, hermanos. La obediencia a Dios siempre es primero que obediencia a nadie más. Corazón y con toda tu alma. El 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos y a vosotros de entre los pueblos como en este día. 16, ojo lo que dijo Pablo ahorita, ojo,
Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Desde Deuteronomio, hermano mío, Dios Jehová está diciendo que circuncides el corazón. Le doy gloria. Desde Deuteronomio. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. No endurezcáis. Tenemos, por ejemplo, hermanos, excelente, al pueblo de Dios que no guardó el pacto, los 10 mandamientos, que violaron el pacto de Dios. Lo tenemos, por ejemplo, en todas las Sagradas Escrituras. Jesús viene, el Hijo de Dios viene en carne a obedecer a su Padre y resucitó al tercer día, permaneciendo en los mandamientos de Dios. Resucitó al tercer día y Él vive. Y hoy se predica allá afuera que los mandamientos ya no. Si a mí me dice la palabra que pecado es transgresión de la ley de Dios, no la ley de Moisés, transgresor de los mandamientos, y Jesús no fue transgresor. Jesús vino a cumplir todo lo que se tenía que cumplir en esta carne, para devolverle la vida a esta carne. Y ahora el llamado a ti y a mí es que guardemos sus mandamientos por medio de su Espíritu que está en nosotros. El Espíritu de Dios nos guía a guardar, no nos guía a desobedecer, hermano. Esas son todas las cartas de Pablo, y la palabra de Dios lo dice. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. No hace acepción de personas ni toma cohecho. Y la palabra cohecho es soborno. A Dios no se le puede sobornar. ¿Qué está diciendo Dios? Guarda mis mandamientos. No hay otra forma que lleguemos a sobornar a Dios para entrar al reino de Dios. No toma cohecho, porque Él es Dios de dioses y sus mandamientos son los mandamientos del Eterno. Sus mandamientos que no dejó que nadie escribiera, Él escribió con su dedo. Pon la palabra cohecho y te darás cuenta que es soborno. No podemos sobornar. Por eso Jesús, en el mensaje pasado que dijo en la Escritura, hacen muchas otras cosas, mandamientos de hombre, tradiciones humanas. Su corazón está lejos de mí. Pablo en 1 Corintios 7 está diciendo exactamente, ¿ves cómo antes se sabían la palabra de Dios? Hoy con los capítulos y versículos, en vez de que nos ayude a escudriñar más, no, sacamos un texto fuera de su contexto para pretexto para desobedecer a Dios. Ahí dice que no estamos bajo la ley. Ya ves, ya no estamos bajo la ley. Nomás usan ese versículo. Ya no estamos bajo la ley, porque ya no somos transgresores, porque Jesús nos vino a enseñar el camino. A Él seguimos, no seguimos a un desobediente o al que desobedeció, ni a Adán ni a nadie. Hoy sigue a Jesús, no sigas a nadie. Todos somos pecadores, todos somos perversos delante de Dios. Lo dice la Escritura. Él es el que resucitó, a Él seguimos. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Nos devolvemos a Gálatas. Gálatas. El 4 y el 5. Perdón. Sí. Está obligado a guardar toda la ley. El 4 y el 5. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificas. Ya ves, hermano, aquí dice que por la ley te os justificas. ¿De qué está hablando Pablo? Si en 1 Corintios hay una contradicción. Dice, hay una orden, guarda los mandamientos de Dios. Esa es la ley de Dios. Aquí entonces hay una contradicción. ¿Ves, hermano mío?
Tienes que buscar el por qué está hablando. Y otra vez testifica a los hombres que se circuncidan. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificas, de la gracia has caído. El 5, pues nosotros por el Espíritu, grande, el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Te está diciendo claramente Pablo que si estás en el Espíritu guardas la esperanza de la justicia. ¿Y qué es la justicia? Deuteronomio 6:25. Vamos a Deuteronomio 6:25, ese ya lo di. Deuteronomio 6:25, ya lo dijimos, que Jesús vino, murió santo, puro, limpio, sin pecado. Seguimos a Él y Él resucitó, ¿verdad? Él permaneció en el amor de Dios, guardando los mandamientos de su Padre. Y el 6:25 dice, Deuteronomio 6:25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos sus mandamientos. En Salmo 100 dice que sus mandamientos son justicia, son justos y rectos. ¿Qué se necesita? Que nosotros nos pongamos por obra a hacer los mandamientos de Dios. No tiene nada, no sirve de nada saber los mandamientos si no los ponemos por obra. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová vuestro Dios, como Él nos ha mandado. Lo mismo que Santiago está diciendo en los versículos que acabamos de leer, hermano. Que si tú está dirigiéndose a los mandamientos de Dios, porque dice, si tú fallas en uno, eres transgresor de los 10. Y muchos, una vez oí un hermano, no voy a decir su nombre, pero un hermano me dijo, ¿ya ves cómo es la ley? Si tú transgredes uno, te haces cargo de todos. Pues Dios te está diciendo eso. Dios te está diciendo que si tú eres transgresor de uno, te haces cargo de todos los mandamientos, de los 10. Esa es la justicia, y el Espíritu de Dios te ayuda a guardar lo que está diciendo Pablo. ¿Qué es la justicia? Los mandamientos de Dios. ¿Viste cómo hay una armonía en la palabra? Pero hay que escudriñar. Pero cuando lees la ley, ya viste, hermano, ya no es la ley. Si Jesús resucitó por ser santo, ¿a quién estamos siguiendo? Gálatas. Entonces nos vamos a Gálatas. Gálatas. El 6 dice, porque, Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Dios es amor. ¿Qué son los 10 mandamientos? Amor. Amor al Padre, los 4 primeros al Padre, y del 5º al 10º, amor a tu prójimo. Amor. La palabra de Dios es verdad. Cuando lees ley tienes que ver qué está hablando Pablo. La ley que perseguía, no la ley que ama de Dios. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. El amor. Romanos 7, del 7 en adelante dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Aquí Pablo lo dice. Pero yo no conocí pecado sino por la ley. ¿De cuál ley está hablando? Vamos a ver. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Si estamos guiados por el Espíritu de Dios, vamos a codiciar. Pablo en sus cartas es lo que está diciendo. Ya estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, entonces ya no codiciamos, porque el Espíritu de Dios no nos hace codiciar, hermano mío. Codicia si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto.
Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, ¿ves? El mandamiento son para vida, son vida. A mí me resultó para muerte porque estoy en carne. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. Ahora, el mandamiento no engañó. Aquí muchos leen que el mandamiento te engañó. No, el mandamiento te dice que es pecado y que no es, porque pecado es transgresión de la ley. De manera, lo que me engañó, el pecado fue el que engañó. Y desde el principio, ¿a quién engañaron? A Eva. ¿Quién fue engañada? Eva. Comió y le dio de comer a Adán. El pecado te engaña. Es por eso que muchos hoy están engañados, siguiendo como doctrinas mandamientos de hombre, en vez de guardar los mandamientos de Dios. El pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. ¿Ves? El pecado me engañó, no el mandamiento, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo. El mandamiento es santo, justo y bueno. Vamos a Gálatas. Porque el 6 dijimos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Y qué dicen en Corintios? Sino los que guardan los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios son buenos, justos, santos. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, entonces ¿qué te hace guardar? Los mandamientos de Dios, porque son buenos, justos y santos. Lo acabamos de leer. Por eso Juan 15, y vámonos a Juan, hermanos. En Juan 15, y todo tiene sentido, todo en la palabra de Dios. 15, del 9 al 14 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor, si guardareis mis mandamientos. ¿Son diferentes los mandamientos de Jesús a su Padre? No, mira. Permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús no va a venir a enseñarte otros mandamientos. Y un nuevo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo vamos a leer, pero se cumple del 5 al 10. Jesús te está diciendo que ya no guardes los otros 4. Entonces tenemos que idolatrar, tenemos que agarrar el nombre de Dios en vano. No hay tal cosa. Estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si tú eres amigo de Dios, estás haciendo lo que Jesús manda. Permanecer en el verdadero amor que es en Jesús y es en el Padre. Ese es el verdadero amor. ¿Ves? Los mandamientos son justos, buenos y santos. Eso es permanecer en el amor de Dios. Gálatas. Vamos a Gálatas otra vez. Vamos a leer del 7 al 14. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Ves? ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? ¿Cuál es la verdad? Salmo 119, ¿qué dice de los mandamientos? Todos tus mandamientos son verdad. El Padre es verdad, el Hijo es verdad, el Espíritu es verdad, su palabra es verdad y los mandamientos de Dios, los 10, son verdad. ¿Quién? Aquí está haciendo la pregunta. Vosotros corríais bien. ¿Quién estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropezo de la cruz. Ojalá sea... Está hablando de la circuncisión, hermano mío, Pablo aquí. Todavía siguen predicando circuncisión, hermano mío. Y en el pueblo de Israel la mayoría todavía siguen pidiendo circuncisión. Y desde Deuteronomio Dios estaba diciendo: quita el prepucio de tu corazón
guarda los mandamientos. Pablo lo corrobora en 1 Corintios 7, del 15 al 17, lo está diciendo. Del 17 al 19, perdón. Todavía, en tal caso, he quitado el tropiezo del cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Está hablando de mutilar. Está hablando de circuncisión. Y los que quieren guardar toda la ley de Moisés, no la de Dios. La de Dios es diferente. Pablo no está tocando la ley de Dios. Porque vuestros hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Ves de qué libertad está llamado? Y ves Santiago que habla, los mandamientos de Dios son ¿qué? Ley de libertad. Porque si tú los guardas y los cumples, hermano mío, porque estás en el Espíritu, ya no eres transgresor de la ley, ya no eres pecador. Eso es ser un pecador, hermano mío. No lo que te enseñan en otros lados. Porque vosotros fuisteis llamados solamente que no en libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Lo mismo que Jesús está diciendo en San Juan 15. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y subráyale esa porque dice, toda ley con esto se cumple. Cuando amas a tu prójimo como a ti mismo. Y absolutamente no vas a quitar los primeros 4 que son adoración y amor al Eterno. Porque no vas a tomar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque no vas a tener falsos dioses ni te harás imágenes y semejanza. Todo tiene que estar cimentado y basado bajo la Escritura, no bajo su palabra, que es eterna y no cambia. Y no cambia. Filipenses 3. Filipenses 3. Filipenses 3. Dice la Escritura. Filipenses 3, el 1 y el 2 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto al escribiros las mismas cosas para que vosotros para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo otra vez. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo todas seguían mutilando, apedreando, todas querían cortar con circuncisión a la gente, por eso les llaman mutiladores y obreros malos, perros. ¿Se acuerdan de una escritura que ya dimos, hermanos, en Apocalipsis? Apocalipsis 22, vea cómo la palabra de Dios se conecta. Apocalipsis 22, vamos a leer el 14 y el 15, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Ojo, aquí estamos hoy, hermanos, tenemos que lavar nuestras ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ya lo habíamos dado, todos los fornicarios, los homicidas y los idólatras. ¿Qué son esos sino los 10 mandamientos, hermano mío? Y aquí Pablo está diciendo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Todo aquel que hace las obras de la carne y hace afuera de los mandamientos es mal obrero. Con la palabra, Filipenses del 3, ahora vamos a leer del 3 al 9, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ya no confiamos en nuestra cárcel, tenemos confianza en ¿quién? En que Jesús, que derrotó la muerte guardando los mandamientos de Dios, siendo perfecto, puro, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Esa es nuestra fe. El que tenga otra fe, hermanos, está equivocada su fe. Porque Jesús resucitó al tercer día y a Él estamos siguiendo. El 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, él era fariseo de fariseos, hermanos. Del linaje de Israel, era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la ley, y sabemos de qué ley está hablando.
En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, perseguidor de la verdadera iglesia. ¿Por qué mataron a Jesús? Ya lo dije, hermanos. Él era santo, él no debió de haber muerto. Pero levantaron ofensas y levantaron mentira en contra de Jesús, que era blasfemo. Los fariseos dijeron todo para crucificarle, hermanos. ¿Por medio de qué? De la ley. Por medio de la ley buscaron y mintieron para llevarlo a la cruz. Él es santo, Él no pecó. Por ti y por mí padeció todo lo que padeció. A eso estamos llamados, a santidad. Y aquí dice perseguidor de la iglesia, Pablo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Ves? Como el fariseo que llegó, ¿qué tengo que hacer, maestro? Bueno, para guardar los mandamientos. Eso he guardado desde pequeño. Y Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, a ver si es cierto que amas a tu prójimo. Y Jesús se va a los mandamientos de Dios. Los mandamientos sabes y conoces. Todo tiene que estar basado por medio de la Escritura. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo, otra vez el amor perfecto de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y aquí dice, ya ves, la ley lo tiene por basura. La ley de Moisés, hermanos. Todo lo que él era perseguidor, por la ley de Moisés era perseguidor de la iglesia. Porque en aquel tiempo estaban para ellos era una blasfemia, hermanos, que Jesús es hijo de Dios. Y todo aquel que estaba proclamando el nombre de Jesús era muerto, era apedreado. No le pasó a los apóstoles, no le pasó al mismo Pablo, no le pasó a Esteban, defendiendo la fe en Jesús, porque Él es el ejemplo, Él es el Hijo de Dios que vino a morir por ti y por mí, y Él era perseguidor. Y todo eso lo tiene por basura porque conoció el verdadero amor, que es Jesús y sus mandamientos. De ahí nos vamos a Hechos, hermanos, para que vean cómo Dios es perfecto. Hechos 9, y vamos a leer del 1 al 25, dice, Saúl, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, que estaba respirando amenazas y acechanzas contra todos aquellos que estaban predicando a Jesús. Él era perseguidor, hermano. Él perseguía. ¿Ves? Él antes perseguía a los que estaban proclamando a Jesús. Por eso dice, lo tengo por basura. Todo lo que hizo lo tengo por basura porque llegó al conocimiento verdadero del amor de Jesús. No la ley, hermano mío. Y mucho menos la ley de Dios. La ley de Moisés ya no. La ley de Dios sí. El 2, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, Saulo de Tarso, que le cambiaron el nombre a Pablo. ¿Por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y el coces contra el aguijón, patadas a los caballos, ponían unos aguijones metales para que se le quitaran la maña al caballo de dar patadas, porque cada que patabas te lastimabas. Y es lo mismo que Pablo estaba haciendo. Él pensando, guardando la ley que perseguía. Por eso esa ley ya no, hermano mío. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Ves? Jesús resucitado le habló a Pablo. Pablo no conoció a Jesús hasta que se presentó Jesús a él.
ya resucitado, hermano mío. Él vive con poder. Y cada que Dios se te presenta en tu vida, te cambia. Si tú no has cambiado y no te ha cambiado Dios, hermanos, quiere decir que tú todavía sigues viviendo conforme a tu carne y no conforme al Espíritu. Y debemos cada día buscar más la llenura del Espíritu para obedecerle. 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo en verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ellos oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía nada. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. La idea de Pablo ir a Damasco, ¿qué? Arrestar a la gente. Y ahora fue a Damasco. Ya tuvimos un mensaje acerca del Sirio y del Eliseo, hermanos. Cómo Dios cambia las cosas. Estaba la tropa de Israel rodeando a Eliseo. Y cómo cambió las cosas Dios en Reyes, hermanos. Dios cambió las cosas tremendas. Aquí Pablo iba a Damasco a encarcelar, a perseguir a la iglesia. Ahora es llevado, se le presenta a Dios y ahora es llevado a Damasco. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ayuno, hermano mío. Tú te presentas a Dios, ¿sabes qué? Eres guiado por el Espíritu y ¿sabes qué? Ayuno. Y a la gente hoy no le gusta ayunar. No, ya con Jesús ya no. El ayuno es para que menguemos en la carne. El ayuno, hermano, no es nada más dejar de comer, sino recibir palabra de Dios, orar a Dios. Estaba orando. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. No Judas Iscariote, es el otro Judas de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Ves? Oración, ayuno y oración, ayuno y oración y palabra de Dios. Ese es el verdadero ayuno. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Era conocido Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia y mataba. Hermanos, vean la misericordia de Dios. Él mataba y perseguía a la gente. ¿Qué pecado tienes tú que Dios no te pueda perdonar? Pablo perseguía y mataba a los que le seguían. Por eso Jesús se le presentó y le dice: ¿por qué persigues a mis discípulos? No, ¿por qué me persigues? Jesús, cuando tú hablas la palabra de Dios y tú eres trabajador de Dios, Él te dice: ¿por qué me persigues? A Pablo le dice. Tú estás haciendo la voluntad de Dios, Dios está contigo. Dios está contigo. No dejes que nadie te engañe. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre. ¿Ves? Era conocidísimo Saulo de Tarso por todas las cosas que hacía. Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando tienes tú y Dios se te presenta en tu vida y tienes una experiencia con Dios, Dios cambia tu vida, Dios cambia tu corazón. Hay un cambio en ti. Acércate a Dios y Dios cambia tu vida. No te acerques a Dios pensando en cambiar, no. Acércate a Dios y dile: heme aquí. ¿Qué quieres que haga? Habla con Él, pídele perdón, acéptale como Rey soberano y Dios hace lo demás. Empieza a leer la Escritura y Dios hace lo demás. Hace lo demás. Fue a Damasco a perseguir, a matar todavía. Ahora predica la palabra. Más adelantito, en el Hechos 9,
del 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, estaba predicando el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaba este nombre? Hubo una persecución muy grande y todo el mundo sabe, la Santa Inquisición en toda la historia, hermanos, primero los fariseos con los romanos estaban persiguiendo, hermanos, a todo aquel que invocara el nombre de Jesús. Este era uno de ellos, Pablo, y ve cómo Dios cambia las cosas. Se le presentó y ahora estaba predicando el nombre del Hijo de Dios. No es por doctrinas, es cuando ves la verdad. Los que invocaban este nombre, y a esto vino para acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo y Jesús es el Cristo. Cristo, el Espíritu, moró en Jesús y Jesús fue guiado por el Espíritu de Dios a hacer todo lo que hizo, morir santo en esa cruz. Por eso se rasgó el velo, y ahora tú y yo tenemos oportunidad de vivir de manera guiados por su Espíritu. Todo lo que Jesús lo hizo, ¿para qué? Porque el Padre quiere crear el carácter de Jesús en tu persona por medio de su Espíritu. Esas son las cartas de Pablo. Santo es. Quiere el Padre con su Espíritu, con el Espíritu de Dios, ahora que tú aceptes a Jesús, que te rindas a Él, que aceptes su voluntad, y el Espíritu te guía a empezar a crear el carácter de Jesús en tu persona. No a creerte Jesús, empieza a poner su carácter en tu persona. Eso es toda la redención. Y si todo el mundo no lo hace, que Dios sea haciéndolo en tu persona, que su Espíritu sea habitando en ti, y que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu persona, para que empieces a moverte por medio de su Espíritu. Santo eres. Eso es todo el Evangelio. Eso es todas las buenas nuevas. Que Jesús murió por ti. Esas son las buenas nuevas. Que Jesús te ama, que Jesús te salva, que Jesús te levanta. Esas son las buenas nuevas. Que Jesús te restaura, que Jesús te quita todo pecado. ¿Ves? Pecado es transgresión de la ley. Que Jesús te levanta, que Jesús te ama y te ama eternamente y te quiere en el reino de los cielos por la eternidad. Y la eternidad no se puede comprar, no se puede vender, no se puede comprar, no la puedes ir a agarrar en ningún lado. Tienes que tú buscar de Dios por medio de su Escritura, lleno del Espíritu de Dios, para que tú seas lleno y puedas ser sellado, como dice la Escritura, para estar justo delante de Dios. Tenemos que preparar el camino, limpiando, ¿qué dice en Apocalipsis? Limpiando nuestros vestidos. Perseverar en la fe. Esas son las buenas nuevas. Ese es el Evangelio. Que ahora ya no hacemos conforme a nuestra carne, ahora hacemos conforme al Espíritu. Esas son las cartas de Pablo a ti y a mí, que han sido bien mal entendidas, porque el Espíritu de Dios no te va a guiar a desobedecer los mandamientos de Dios. Jamás. Jamás. Eso no es posible. Eso no es estar guiado por el Espíritu. Estar guiado por el Espíritu es menguar en tu carne. Ya no haces conforme a tu carne, haces conforme a la voluntad del Padre. Que eso es lo que Jesús vino a hacer. Y ahora tenemos su sangre preciosa que nos limpia. ¿De qué? De pecado. Ya no somos transgresores, ya no estamos bajo la ley, porque ya no somos transgresores. Y si ya no eres transgresor, ya no hay nada que pagar.
Mismo en la carretera, si tú manejas acorde a la velocidad que te dan allá afuera, jamás te van a dar una multa de velocidad, de exceso de velocidad, porque estás acatando las normas. Ya no somos transgresores. De eso es todas las cartas de Pablo. No dejes que nadie te engañe. No dejes que nadie te engañe. Sé obrando, buscando. Escudriña la palabra de Dios. Escudriñala, hermano mío. Escudriñala. Y que la luz del Padre sea en tu corazón y en tu vida. Levántate, acércate a Él. Él cambia tu vida. Él es el que te cambia con su amor. Con su palabra crea y con su amor moldea, con su amor, con su palabra cambia, hace con su palabra y con su amor moldea. Así es, así es. Ya no te escondas más, ya no corras más de Dios. Estamos viviendo los últimos días y todas las cosas están en peor, a peor, a peor, a peor. Nuevas enfermedades, nuevas cosas y vienen cosas peores, hermano mío. Acércate a Dios, no religión, a Dios. Dale like, comparte. Llévate, ojalá hayas escrito los versículos, estudia la palabra de Dios y que sea la luz del Padre que es Jesús en tu vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga y que seas hacedor, no oidor solamente. Que Dios te bendiga.